estamos de regreso y precisamente como Brendita nos comentó hace un ratito, el tema de hoy es precisamente sobre el cannabis. Así es, todo esto que le hemos platicado, que le estuvimos platicando desde la semana pasada, de que se aprueba esta ley para el consumo lúdico como tal de la marihuana, que ha traído muchas opiniones, evidentemente alguna controversia. Y pues el día de hoy, platicando aquí en Tres Opiniones, Tres Noticias, de hecho tenemos en la vía telefónica precisamente para que nos expliquen de los efectos como tal del cannabis, de la marihuana, al doctor Benigno Romano. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Te saludamos Yarín Domínguez y Brenda González. ¿Cómo estás, doctor? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, Brenda, pues aquí con mucho gusto siempre de participar con ustedes. Qué bueno. Oye, te voy a tutear, perdón, Doc, pero ya no sé si tutearte o hablarte de usted, pero bueno, amigo, colega, ¿qué nos puedes decir? Nos interesa tu opinión y tu información al respecto de los efectos de la marihuana. Creo que las personas deben de saber acerca de estos efectos de la marihuana, que evidentemente también se utiliza para fines medicinales y que pues tiene también como su lado positivo. Platícame un poquito al respecto, colega. Sí, claro, con gusto. Mira, lo que pasa es que es un debate altamente fuerte, sí, justo porque en varios estados, en más de 14 estados de la Unión Americana, y yo supongo que México próximamente también va a tener esta cuestión de legalizarla para el consumo, no solamente para cuestiones médicas, por sus efectos que tiene, sino también para usos lúdicos. Porque el problema se está convirtiendo porque a veces hemos estigmatizado el uso. Por ejemplo, te podría dar algunos datos respecto a lo que implica el alcoholismo o a veces el tabaquismo, que son drogas legales, o sea, se consumen, se venden en cualquier Oxxo, en cualquier tienda, y la marihuana en sí tiene un efecto mucho menor, si lo ves desde el punto de vista de todo lo que implica y todos los efectos colaterales. El contenido de la marihuana, hay actualmente ya algunas gotas que se llaman CBD de cannabis, por ejemplo, que las están ocupando para problemas de ansiedad. También en el caso de por ejemplo, los enfermos de fase terminal de cáncer que ocupan morfina, para algunas cuestiones están haciendo algunas investigaciones y han encontrado que los efectos de la marihuana tiene mucha similitud con algunos medicamentos que ocupan tanto los psiquiatras como los que ocupan en problemas de cáncer, y en ese sentido habría que destacar para tu auditorio, con mucho gusto, es el hecho de que el problema es cuando pasan por un proceso farmacológico, sí, todas las sustancias nocivas, se supone, o las que son adictivas, altamente adictivas, son las que serían prácticamente quitadas. Son las que el producto sale, cuando ya sale al mercado y demás, tendría que tener un control. ¿Y por qué no decirlo? Mira, realmente mi postura es que poco a poco y con mucho cuidado se va a tener que legalizar, porque si lo pones ahorita también en la parte coyuntural política respecto a la pandemia, el país va a necesitar de recursos, y una manera de procesar recursos a través de legalizar sería unas cantidades impresionantes. Por otro lado, también te puedo comentar que en Europa algunos países han tenido, como Holanda, caso concreto, que han tenido ese uso, y a veces el fenómeno tienen varias preguntas que hacernos al respecto. Por ejemplo, mucha gente piensa que si se legaliza se va a tener un disparo en el consumo, cosa que no ha ocurrido así en los países donde se ha legalizado. Lo otro es que tenemos que hacer un enfoque multidisciplinario, y junto con ello tendríamos que invertir grandes cantidades en lo que es todos los programas preventivos, todo lo que tiene que ver con la salud mental y las adicciones, realmente con programas que se puedan ejecutar a nivel de secundaria, a nivel de bachillerato, sí, para que realmente tengamos una prevención en el no consumo. En ese sentido, yo creo que la marihuana próximamente, la tendencia, así se trata en el mundo, va a ser su legalización. Es correcto. Obviamente, todo el mundo habla de que con esta legalización lo que se pretende es precisamente que disminuyan los índices delictivos. ¿Será? Sí, es que depende cómo lo veas, pero por ejemplo en el mercado, todo mercado negro implica violencia, implica lucha territorial,
cárteles que están siempre realmente peleando, y cuando hablo peleando, pues ya sabemos que son guerras realmente literales, ¿no? O sea, es una mortandad y una mortalidad impresionante. En ese sentido, yo creo que la canalización y el uso bien llevado de las políticas públicas, tanto para hacer prevención y hacer el uso tanto medicinal. Fíjate que recuerdo que tenemos pendiente por ahí una entrevista en el libro que escribí sobre prevención selectiva, y es precisamente sobre cuestiones de adicciones. Yo enfatizo que la estrategia era que la prevención selectiva debe generar precisamente a través de la educación las herramientas para no tener ese crecimiento con relación al consumo de la marihuana. Y eso se puede hacer siempre y cuando tengamos control y una política pública que realmente se aplica. Te puedo poner algunos ejemplos. En Japón y en Estados Unidos, cuando estaba lo de la ley de protección a los no fumadores, poca gente se hizo caso. Hoy en México mismo vemos cómo a través de la aplicación tanto de impuestos como de políticas públicas que orientan, pues sí hay lugares en donde realmente es respetado, ¿no? Pues no se fuma en cines, no se fuma en aviones, no se fuma en restaurantes. Es decir, hay un avance importante y significativo, ¿no? De igual manera, en el problema de la marihuana, yo creo que puede dejar recursos, disminuir violencia, claro, porque entonces el Estado interviene para poder regular los controles, los montos, valga la expresión, las dosis, pues, ¿no? Una serie de elementos que son vitales para poder tener una estrategia política interesante al respecto. Una pregunta, doctor. Mucho hablan también, obviamente, sobre la forma de actuar, sobre el temperamento de la gente que consume la marihuana. ¿Cómo es? ¿Se vuelven pasivos? ¿Se vuelven agresivos? ¿Qué es lo que vamos a poder esperar en las calles? No, fíjate que hay una situación contraria al respecto. Los niños que tienen TDAH, que es el trastorno de déficit de atención, con una hiperactividad importante, estos niños muchas veces en las primarias son reportados porque precisamente tienen una incapacidad que tiene que ver un problema neuronal y no pueden poner atención más allá de unos cuantos minutos y se andan distraídos y demás. Esto no los hace ni menos inteligentes, ni burros, ni nada. Simplemente es un problema que hay que atender en psiquiatría, ¿no? En ese sentido, hay un medicamento, el Rivotril, que fíjate que he estado observando que muchos de los niños con TDAH, cuando estos van haciéndose púberes o ya pasan a la secundaria, curiosamente, por una u otra razón prueban la marihuana, y el efecto que les hace la marihuana no es precisamente el de ser violentos o el de ser y tener ideas de delinquir y demás. Todo lo contrario, fíjate, sino que nos pone el efecto que les hacían cuando el TDAH se iba a tratarlo cuando eran niños. Es decir, los pone calmados, algunos les ayuda hasta concentrarse y demás. Ahora, hago bien, no estoy promoviendo yo el uso de manera discriminada. El cuerpo no necesita de sustancias cuando estás bien. En ese sentido no se requiere nada al respecto. Sin embargo, sí hay elementos que han arrojado. Es más fácil que veas tú a alguien que está alcoholizado haciendo visiones y haciendo conductas agresivas y violentas que alguien que consume el cannabis, pues, ¿no? Así es. Qué bueno, es bueno saberlo. O sea, tiene su uso medicinal, pero como cualquier uso medicinal, colega, es precisamente cuando hay una patología. Porque evidentemente el cannabis pues sí se utiliza mucho como estabilizador del estado de ánimo, del sistema nervioso, de control del dolor. Pero evidentemente, como tú bien lo comentas, tiene que haber como tal una patología a tratar y una supervisión médica. Pues fíjate que ahí estás poniendo el dedo en la llaga. Fíjate que de hecho te has de acordar que inicialmente se empieza a aprobar o legalizar por la parte del uso médico, con lo cual yo estoy de acuerdo. O sea, primero es como realmente que hay que tener algo para poder ocupar. Y eso también va disminuyendo porque te puedo poner un ejemplo de otros fármacos, de cualquier antidepresivo, cualquier antipsicótico. A ver, usa los demás, y mucha gente que se droga o adicta usa fármacos legales y los usa con fines lúdicos o de drogarse, pues no los usa con necesariamente. Así es. ¿Verdad? Sí, hay analgésicos, anfetamínicos, todo esto que son como tal medicamentos y que no se usan como tal, ¿no?
Correcto, así es. Entonces, ese es el sentido a lo que me refiero yo a los programas preventivos para hacer un impacto importante. El que es adicto se va a drogar hasta con mejorales. Así es, y el que no es adicto, pues tendría que tener cuáles son los factores de riesgo que lo pudieran llevar a hacerse adicto. Ahora, después de esto, nosotros tendríamos que analizar muy detenidamente cuando se le hace una aprobación para el uso médico, los resultados son buenos, estamos regulando, haciendo ahí una situación con gente que lo necesita de manera bien, como en medicina. Y el próximo paso sería efectivamente en dónde y en qué características y con qué cantidades se podría regular una política pública para el uso lúdico. Yo lo vería como que en dos momentos, o sea, justo por lo que acabas de decir, porque pensar que, por ejemplo, el problema no son las drogas siempre van a estar ahí, el problema es la gente, nuestro objeto de análisis y de estudio son los sujetos, son las personas. Entonces nosotros tenemos que generar personas que tengan la facilidad y la capacidad de poder decir no, pues porque no estoy enfermo, ¿verdad? Y si no, o se les quita eso, finalmente van a terminar consumiendo otras cosas peores. Ahí tenemos ácidos, ahora se les llaman hasta cócteles, ¿no? Así es, así es. Doctor, muchísimas gracias. Te agradezco mucho tu opinión, doctor. Definitivamente, esperemos que continúe analizándose la ley y que nos detallen y que se ajuste bien y que tenga especificaciones, porque creo que todavía le falta. Voy a compartir con ustedes las estadísticas que encontré en mi libro que publiqué en 2016. Y ahí vienen algunos datos que con mucho gusto a nuestro auditorio les va a encantar. Ok. Muchísimas gracias, Benigno. Muchísimas gracias por tu opinión. Les mando un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Pues a final de cuentas ya